Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este espacio. El episodio de hoy está dedicado a las enfermedades reumáticas, que son trastornos que afectan componentes del sistema osteomuscular. Les estoy hablando de tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y músculos. Contrario a lo que muchos piensan, que afectan únicamente a personas de edad avanzada, también los niños y los jóvenes sufren de estos padecimientos y eso es lo que hemos querido abordar el día de hoy con el doctor Mauricio Cordero, quien es reumatólogo y amablemente nos acompaña en este episodio. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación y un saludo a toda la gente que nos ve en las diferentes plataformas. Aprovechar estos espacios para difundir información es muy importante. Muchísimas gracias. Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de artritis, uno dice inmediatamente, eso es de señores, ¿verdad? No es algo como que uno asocie con niños y con jóvenes. ¿Por qué existe esa percepción? La percepción de las afectaciones de las articulaciones guarda mucha relación con el adulto mayor, principalmente por el tema del desgaste. El desgaste sí es mucho más frecuente en edades mayores, en señores después de 70, 80 años. Sin embargo, los procesos de artritis pues, son enfermedades que afectan las articulaciones de un componente distinto, ¿verdad? Donde tenemos más un componente de afectación por inflamación, pero que genera el mismo síntoma, que es dolor en articulaciones. Guardan extremas e importantes diferencias, que es tal vez importante de notar, pero tal vez pensaría yo es eso. ¿Es más frecuente que un señor mayor padezca de dolor en una articulación? Sí. ¿Son los adultos mayores los únicos afectados por enfermedades articulares? La respuesta, pero muy enfática, es no. Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Es común ver enfermedades reumáticas en niños y jóvenes? La enfermedad articular en niños no es tan prevalente. En general, la artritis reumatoide no es, por ejemplo, una enfermedad de severa manifestación, comparándola tal vez con presión alta, con azúcar. Sin embargo, afecta el 1% de la población mundial. Eso es mucha gente. Estamos hablando entonces de una enfermedad rara, pero que tiene un componente de afectación muy importante. ¿Cuándo empezamos a ver estas enfermedades? Realmente podemos empezarlas a notar desde los 2 o 3 años, ¿verdad? Son manifestaciones, repito, muy infrecuentes. El grueso de nuestra población con artritis puede empezar en edades de entre los 40 y los 60, según la epidemiología a nivel mundial. Sin embargo, cada vez es más frecuente que encontremos pacientes de 20, de 30 años, de 40 años que empiezan con enfermedad, incluso 15, 16. Y esto también va a depender mucho del origen de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no solo la artritis genera manifestaciones de dolor articular. En general, muchas enfermedades reumatológicas, una de sus manifestaciones es el dolor en articulaciones. Podemos hablar en este sentido de lupus eritematoso sistémico, podemos hablar de espondilitis anquilosante, podemos hablar de artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, que todas comparten dentro de sus manifestaciones dolor en articulaciones. Y todas esas enfermedades, doctor, más adelante las vamos a abordar, pero antes quiero invitarlo a usted y a todos los que nos están viendo en este episodio. Quiero presentarles el caso de Nayarit López, quien actualmente tiene 23 años, pero fue diagnosticada con una enfermedad reumática cuando apenas tenía 17. Ella misma nos cuenta su testimonio. Mi nombre es Nayarit López, tengo 23 años y fui diagnosticada con lupus eritematoso sistemático con síndrome antifosfolípido. Bueno, esto consiste como que mi sistema inmunológico no funciona, entonces él mismo ataca mi cuerpo. Entonces ataca órganos sanos, como por ejemplo en mi caso me ha atacado la tiroides. Mi glándula tiroidea no funciona, entonces yo tengo que tomar las hormonas D. Igual en el caso de la trombosis fue con el caso de las venas, ¿verdad? Se me hicieron 2 trombos en el brazo izquierdo. Entonces, por eso yo también tengo tratamiento de anticoagulados, porque tengo el síndrome antifosfolípido, entonces eso puede causar que genere coágulos. Bueno, primero yo estaba como en vacaciones del colegio en ese entonces y yo me dormí la noche normal y cuando amanecí tenía el brazo completamente morado con piel mormoria que le llaman, que es como un mármol, y estaba morado con verde. Entonces me llevaron como de emergencias y bueno, me dijeron que era como una inflamación muscular, pero con el tratamiento no disminuía ni el color ni nada, entonces me llevaron de nuevo a emergencias. En ese momento me realizaron un ultrasonido y se dieron cuenta que tenía 2 coágulos. Entonces estuve internada aproximadamente una semana
donde me realizaron un cateterismo para quitarme los coágulos y todos los días me realizaron diferentes exámenes como para conocer qué era la enfermedad que me los había generado, porque en mi familia nadie tiene lupus, nadie ha hecho coágulos, entonces no tenía como un historial clínico familiar que dijera, bueno, puede ser esto. Yo voy al gimnasio con normalidad, puedo realizar natación, cualquier deporte mientras no sobrecargue el brazo. Y mi vida yo la llevo normal, la verdad. Yo trabajo, hago mi actividad física, puedo viajar sin problema, con mis cuidados. Y mientras yo siga mi tratamiento y las indicaciones de los doctores, no tengo ningún inconveniente con la enfermedad como tal. El caso de Nayarit es un caso de una paciente que después de consultar y tener el diagnóstico, ella lleva una vida completamente normal, obviamente con algunos cuidados necesarios, y más adelante vamos a abordar, doctor, específicamente cuál es la enfermedad que ella sufre, en qué consiste. Pero antes quisiera consultarle, debido a esa percepción que le comenté anteriormente de que pensamos a veces que solo afecta a personas mayores, ¿puede ser que el diagnóstico en niños y en adolescentes se pueda retrasar o se pueda confundir con otras enfermedades? Claro, sí, y lastimosamente eso es una realidad. Muchas veces es como difícil entender que una persona joven tenga tanta afectación y tanto proceso que genere discapacidad. Incluso hemos tenido casos donde el paciente se le hacen evaluaciones de índole psicológica, psiquiátrica. ¿Será que está simulando? ¿Será que se está haciendo? Está buscando una ganancia secundaria y termina siendo una enfermedad reumatológica como tal. Pero pues parte de esta difusión de información es importante como para poder apañar y saber leer, que es lo más importante de los síntomas que los pacientes pueden estar desarrollando y estarle generando esa afectación en su calidad de vida. En personas jóvenes, ¿cuáles pueden ser las causas que están detrás de cuadros como estos? Todas nuestras enfermedades tienen un origen de índole inmunológico. Por diferentes motivos hay una predisposición genética, fenómenos infecciosos y de exposición al ambiente, que algunas son difíciles de manejar, pues generan una predisposición para que esta tal vez fogata que tiene la leña lista, ¿verdad?, seca para encender una llama, pues inicie. En ese sentido, por ejemplo, en casos de artritis reumatoide, por ejemplo, sabemos que la afectación de caries dentales es un factor desencadenante de esa predisposición genética. Por eso es que lo encontramos tal vez en gente que tiene tal vez escasos recursos, donde no logramos tener un acceso a odontología de una forma adecuada, de forma rutinaria. Y son factores que lo desencadenan. Entonces, específicamente tenemos manifestaciones de predisposición genética, no necesariamente el hecho de tener una familiar previa es obligatorio para que desarrollemos la enfermedad, pero sí nuestro riesgo se incrementa mucho si tenemos un familiar. Segundo, la exposición a infecciones es prácticamente imposible de evitar porque pues, infecciones virales es algo que afecta con mucha frecuencia a la población en general y es algo normal. Y como te comento, estas exposiciones ambientales son tal vez factores desencadenantes. A veces es como complicado entender por qué el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿verdad? Es como... Sí. ¿Qué sabemos? Todos nosotros, todos los días tenemos procesos de tipo inmunológico que nuestro cuerpo autocontrola, autorregula. Cuando una de esas células que se encarga de regular nuestro sistema inmunológico pierde el control, ese fenómeno usual y frecuente, pues se desencadena y descontrola. Entonces tal vez, por ejemplo, en la articulación, una estructura que previamente fue normal, hoy es identificada tal como si fuera una bacteria y eso desencadena un fenómeno de ataque que no para. Es un fenómeno de ataque recurrente, persistente, que es parte tal vez de los síntomas de estas enfermedades reumáticas, donde tenemos una historia de que inicia afectación, hoy, mañana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no cambiará hasta que tengamos un diagnóstico y un plan de tratamiento. Eso le iba a preguntar, en general para las enfermedades reumáticas, algunos síntomas que nos puedan alertar de que podría estar ocurriendo, sobre todo enfocado en niños y jóvenes para que los padres le puedan prestar atención. Este niño o este joven que de un pronto a otro empieza a reportar dolor, un dolor en una o más articulaciones. ¿Cuándo? Principalmente en momentos donde el niño reposa, donde él no debería tener dolor. Entonces son pacientes que están se acuestan a dormir bien y a la mitad de la noche el dolor los despierta.
Este periodo de reposo hace que el fenómeno de inflamación en la articulación crezca y crezca hasta que desencadena ese despertar con mucho dolor e inflamación. La inflamación la podemos medir de diferentes formas, obviamente el dolor, calor en la articulación, enrojecimiento, dependiendo de la articulación, e incremento en el volumen. Son tal vez características importantes a lograr determinar en las articulaciones. ¿Y cuándo el dolor tiende a mejorar? En el momento en el que el paciente empieza a moverse, empieza a activarse. Si guardamos una diferencia con el mundo del desgaste de los adultos mayores principalmente, sabemos que la articulación desgastada, entre menos se mueva, menos duele. Estos dolores tienen todo el comportamiento inverso. El paciente, entre más se mueva, menos le duele. Entre más repose, más le duele. Los adultos mayores tienen dolor en su día que va incrementando. El dolor de los pacientes inicia sumamente alto, los pacientes de enfermedad reumática, alto en la mañana al despertar, y conforme van calentando, la articulación empieza a mejorar en cuanto a la percepción de dolor. Entonces, son niños que corriendo, estando activos, están mejor que cuando los dejas quedititos, cuando los dejas sentados. Perfecto. Ahora sí, doctor, me gustaría no podemos profundizar porque el tiempo es corto, pero por lo menos una breve explicación de algunas de las enfermedades que ya usted mencionó. Si quiere, podemos empezar con la de Nayarit, que es lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso entonces afecta principalmente mujeres en edad reproductiva, por eso empezamos con mujeres jóvenes después de los 15. Las hormonas juegan un valor muy importante. Los síntomas más importantes a reconocer: síntomas en piel, manchas, brotes. En Nayarit, bueno, yo la conozco allá personalmente, existe una historia de brote en piel que es muy característico. Hay síntomas importantes a determinar: la caída de cabello, úlceras en la boca, este proceso de inflamación en articulaciones, y es una enfermedad que puede ir muchísimo más allá porque podemos tener compromiso en el riñón, compromiso en el pulmón, compromiso en el corazón, que esa es una característica de las enfermedades reumáticas. No solo la articulación es la afectada, sino que tenemos un gran espectro de manifestaciones, plaquetas bajas, entre otras cosas. ¿Por qué afecta más a mujeres? Específicamente sabemos que el rollo o el índole hormonal juega un factor importante, y eso genera que la afectación sea más de mujeres, más o menos 9 mujeres por cada hombre afectado. Entonces, pues sí, es una enfermedad importante de determinar y de diagnosticar en edades tempranas. Por ejemplo, en el índole de artritis idiopática juvenil, esperaríamos un dolor articular principalmente. Es una enfermedad que no te afecta tanto piel, que no te afecta tantos otros componentes, sino que su manifestación más importante es este dolor que llamamos inflamatorio. Repito, más importante en el momento del reposo, que tiende a mejorar cuando la articulación se empieza a movilizar, que mejora en el transcurso del día, y que siempre en reposo es el peor momento. Manifestaciones en articulaciones, principalmente manos, muñecas, codos, rodillas, tobillos, puede ser algo importante como manifestación. ¿Esta artritis idiopática juvenil por igual hombres y mujeres? Tiene pues algún grado de desequilibrio hacia las mujeres, sin embargo no es algo tal vez tan importante, ronda más o menos 2, 3 mujeres por cada niño afectado. Esta enfermedad característicamente inicia antes de los 16, es como un límite de edad que se ha definido para intentar clasificar un poco, pero 3 años, 5 años, 7 años son edades, digamos, donde podemos empezar a encontrar este proceso. ¿Y si se ven casos de niños así pequeñitos? Sí, lastimosamente sí, y es una enfermedad que hay que intentar determinar en este contexto súper rápido. ¿Por qué? La artritis tiene la capacidad de frenar los puntos de crecimiento del hueso. Entonces, si son niños que empiezan con el diagnóstico y no se tratan, son niños que quedan con corta estatura, son niños que no logran crecer de forma normal porque este proceso de inflamación lo detiene. Y usted mencionaba, doctor, otra enfermedad que tiene un nombre un poco extraño, espondilitis anquilosante. ¿Eso qué es? Sí. La espondilitis anquilosante es una enfermedad de un espectro de enfermedades que llaman espondiloartritis. Son básicamente manifestaciones de enfermedad reumática de la columna. Afecta mucho cuello, espalda alta, espalda baja. La característica del dolor es semejante a la de la artritis. Entonces, son personas que se acuestan a dormir bien
y a la mitad de la madrugada los despierta, pero en este caso un dolor de espalda. Es un dolor de espalda que tiende a ser necio, insidioso, frecuente y usualmente 3 meses no se quita. Todo el mundo, pero ¿por qué me duele cuando estoy reposando si más bien debería ser un momento distinto, ¿verdad? Como por ejemplo compararlo con el paciente que tiene una contractura muscular porque en su trabajo tiene que levantar peso de forma importante. Es algo que usted entendería que cuando hace el movimiento el dolor se desencadene. Pues en nuestro contexto, un paciente con esta enfermedad, entre más movimiento haga, mejor está. Esta sí es una enfermedad más de hombres. Esta es una enfermedad que usualmente inicia antes de los 40, pero con mucha frecuencia encontramos diagnósticos a los 20, 25, 17. Nuevamente, gente joven que usted dice, no debería estar afectada ni debería tener tanto compromiso. Últimamente tuve el caso de un estudiante que, por ejemplo, el reposo que tenía en su clase en el colegio, pues le limitaba y él tenía que estarse levantando, hacer, digamos, procesos de estiramiento y eso incluso le traía problemas con sus profesores porque él era insistente en hacer movimientos para sentirse, pues, obviamente mejor. Entonces, gente joven con un dolor persistente, recurrente, que aparece más en momentos de reposo, es importante evaluar. Esta enfermedad, esa tal vez es su manifestación más importante, sin embargo puede tener compromiso de inflamación del ojo, un fenómeno que se llama uveitis, ojo rojo, doloroso, como si le hubieran echado aceite de batería, ¿verdad? Una cosa muy, digamos, desgarradora en cuanto a dolor. Pueden hacer manifestaciones de inflamación en tendones, pueden inflamar las articulaciones y no necesariamente todos los pacientes hacen las manifestaciones de un solo momento, sino que ellos pueden ir sumando manifestaciones. Empiezan con un dolor de espalda, que después te duele el tobillo, que después te duele el talón, que después ya no puedes dormir, que se te inflama el ojo, en un proceso de años. Entonces, tal vez saber reconocer y entender, hay un mecanismo sensato que explique por qué a un paciente joven se le inflamó una rodilla. Esa rodilla fue evaluada, tiene un diagnóstico claro, es sobreesfuerzo físico o hay otra explicación tal vez más extraña. Son partes de las formas como debemos captar estos casos. Doctor, y en este caso, un diagnóstico temprano ayuda, digamos, entre más tarde se diagnostique, ¿hay más problemas para el paciente? Nuestros pacientes tienen como una carrera contra el tiempo, Susana. Eso es algo muy marcado y nosotros lo vemos. Pacientes que tienen 1 año de retraso en el diagnóstico, sabemos que pueden ya tal vez llegar con algún proceso de secuela o cicatriz. Entendamos secuela o cicatriz, por ejemplo, un cuadro de artritis, una paciente que inflamó la muñeca y ese proceso de inflamación fue destruyendo la articulación. ¿Cuál podría ser una secuela? Que el paciente pierda movilidad usual y normal, que el paciente para agarrar una taza tenga un dolor perpetuo que nosotros no logremos eliminar porque lastimosamente las cicatrices no se pueden quitar. Entonces nuestra carrera contra el tiempo es controlar el proceso inflamatorio, obviamente hacer un diagnóstico certero y hacer una propuesta de prevención, que estos procesos que inflamaron la articulación se controlen y no se vuelvan a presentar, puesto que cada vez que aparezcan en una articulación van a ir sumando poquito o gran cantidad de daño. Y obviamente sabiendo que es una enfermedad que va a ser no curable, porque lastimosamente así es la enfermedad, van a ir generando daño. En nuestro caso, por ejemplo, de que estamos hablando hoy de pacientes jóvenes, es importantísimo el diagnóstico temprano. No es lo mismo que yo te diagnostique una artritis a los 70 años, digamos que por expectativa de vida tenés unos 12 años de enfermedad, versus una artritis a los 3 años. Tendrías más o menos 80 años de enfermedad, 80 años de chance de dañar la articulación. Y si empezamos ya con una articulación dañada, qué sé yo, a los 5 o 7 años, ¿cuál es el futuro que le espera a ese tipo de paciente? Por supuesto que en el tiempo va a dañarse más si no lo hacemos de una forma correcta, si no lo hacemos de una forma agresiva, que tal vez es el mensaje. Diagnóstico temprano, búsqueda de la respuesta agresiva y tratamiento también temprano y agresivo. Doctor, y ya para ir finalizando, bueno, el caso de Nayarit tenía como fin también ser una motivación, ¿verdad? Que los pacientes vean que a pesar de un diagnóstico complejo como estos, se puede llevar una vida normal. Ella decía que va al gimnasio, que trabaja con normalidad, que tiene algunas recomendaciones específicas, pero en general puede llevar una vida normal. Estos pacientes, niños y jóvenes, ¿cuáles son más o menos las indicaciones básicas? ¿Pueden vivir sin problema con sus tratamientos? Exactamente, tal vez comparar estas enfermedades con la presión alta. Si vos tenés el diagnóstico de hipertensión y te tomas tu tratamiento,
lo que esperamos es que usted tenga una vida normal, que su corazón no se dañe, que su riñón no se afecte. En el caso de los diagnósticos reumatológicos, nuestra función como reumatólogos es básicamente permitir que el paciente cumpla sus objetivos de vida de forma usual. Nayarit es un ejemplo de ello, ¿verdad? Una persona estudiosa, trabajadora, tiene sus microempresas, se desenvuelve en el estatus, digamos, o en el ámbito social de forma normal. Tenemos deportistas de alto rendimiento, tenemos triatlonistas, yo tengo dentro de mis pacientes, por ejemplo, odontólogos que ocupan sus manos para movimientos muy minúsculos, ¿verdad? Hay cirujanos, abogados, tenemos agricultores, tenemos todo tipo de paciente que nuevamente nuestro trabajo es intentar acompañarlos para que nunca generen discapacidad. Yo no soy, tal vez, en nuestra formación, no intentamos que el paciente se pensione. Eso para nosotros es como perder el juego, como perder el partido. Nuestra función es principalmente promover por medio de recomendaciones, ¿verdad? Puesto que solo podemos sugerir cosas, planes de tratamiento, evaluación de síntomas, evaluación del paciente, y pues propuestas para que el paciente tenga una vida, repito, completamente normal. Y pues estos temas de hacer ejercicio es obligatorio. Nuestros pacientes nunca deben parar de hacer ejercicios. Si están en un proceso de inflamación, su ejercicio se regula, se readecúa, más no se suspende. El plan de tratamiento, pues ser enfático en que si paramos el tratamiento, la enfermedad se puede reactivar, pero nuevamente son personas que hacen vida completamente normal. Tienen hijos, porque eso es un mito, ¿verdad? Que el paciente con enfermedad reumática no puede tener hijos. Tienen hijos, se casan, viajan, conocen el mundo, disfrutan, trabajan, son productivos. Es tal vez el fin número uno de todo eso. Doctor, y la última pregunta, que fue algo que me llamó la atención de la conversación que tuve con Nayarit, ella nos decía que en algunas ocasiones el estrés le desencadena una especie de crisis. ¿Es el estrés un desencadenante también en estas enfermedades? Es una situación que predispone a que, por ejemplo, evaluaciones de dolor o de calidad de vida de la situación de la persona puedan tal vez sentirse como afectación. No hay una descripción científica que demuestre que, por ejemplo, un proceso de estrés active la enfermedad en el sentido de que, no sé, que las vías de inflamación se vean sobreexpresadas. Pero sí es más que estudiado que, por ejemplo, no dormir, que el sedentarismo, que tener una rutina nula en ejercicio, que hidratarse mal, que tener temas ansiosos o emocionales de afectación, son situaciones que pueden predisponer a que el paciente tenga dolor. Como el dolor es un mediador muy importante en nuestras enfermedades, cualquier situación que lo desencadene podría hacer pensar que la enfermedad está mal. Sin embargo, no necesariamente todo lo que duele es un sinónimo de que la enfermedad reumática está con algún grado de actividad. Ahí donde caemos nosotros como, digamos, especialistas en estas enfermedades, de hacer una evaluación, hacer las preguntas correctas para entender si estamos en un contexto de activación de la enfermedad o si hay otras posibles explicaciones. Una, por ejemplo, trastornos de tiroides maltratados. Son manifestaciones que pueden desencadenar dolor en nuestros pacientes. Ahí, nuevamente, entonces viene ese expertise de lectura de la paciente, del paciente, para poder formular pues las mejores recomendaciones y no caer en un problema que sería sobre tratar a los pacientes, que eso también tiene repercusiones negativas. Doctor, lamentablemente nos ganó el tiempo, pero quería agradecerle por este espacio que por lo menos deja esta espinita, ¿verdad? Que si hay algún malestar, algún síntoma, no ignorarlo, ¿verdad? Y acudir de inmediato a donde un profesional. Claro, Susana, no, un gusto, y en lo que necesite estamos a su disposición. Muchísimas gracias. El doctor Mauricio Cordero, reumatólogo, quien nos hablaba de estas enfermedades en niños y jóvenes. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Recuerde que puede repasar todos nuestros contenidos en la plataforma www.teletica.com y también en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.